El sonido era tan delicado y al mismo tiempo tan brutal que nunca abandonará mi memoria. La hoja deslizándose sobre la seda color marfil produjo un chasquido seco, casi musical, como si rasgara no solo la tela, sino la piel misma de mi corazón. Me quedé en la puerta, en silencio, con todo el cuerpo paralizado. Las tijeras de costura aún temblaban en mis manos, olvidadas, inútiles, mientras mis ojos no podían apartar la vista de la escena que tenía ante mí. En el pequeño cuarto de costura, iluminada únicamente por la luz amarillenta de la tarde que se filtraba a través de las pesadas cortinas, estaba Teresa, mi suegra. Su rostro estaba rígido, su boca curvada en una sonrisa sutil, casi satisfecha. Cortaba, hilo tras hilo, el vestido que me había llevado 7 meses confeccionar. La toga de graduación de mi hija Verónica. Cada puntada, cada hilo de seda, cada cristal bordado a mano, traía consigo noches de insomnio, amaneceres robados del descanso y, sobre todo, el amor más profundo que una madre puede coser por su hija. Pero Teresa no vio la belleza, no vi el amor. Ella solo vio un objetivo, un símbolo que necesitaba ser destruido. Ella no merece un día especial, murmuró, casi en tono de oración, como justificando la crueldad que acababa de cometer. Esas palabras me atravesaron como cuchillos invisibles. Las casas de Budapest, con sus altas ventanas y techos decorados, siempre me habían dado un aire de protección, de refugio. Pero en ese momento, nuestro hogar se transformó en un campo de batalla. No era la primera vez que Teresa atacaba. Llevaba años poniendo a prueba los límites, con comentarios venenosos en las cenas familiares, con accidentes calculados, con silencios que pesaban más que los gritos. Pero nunca había sido tan clara, tan cruel, como para que no pudiera negarlo. Las tiras de seda se amontonaban en el suelo como nieve sucia, y cada corte parecía marcar el final de una etapa en mi vida. Hasta ese momento, había creído que el silencio era la mejor manera de proteger a Verónica, que evitar la confrontación preservaría la paz, que, de alguna manera, el tiempo templaría el veneno de mi suegra. Pero al ver a Teresa allí, con las manos firmes sobre las tijeras, comprendí algo terrible. Yo mismo había permitido que esta guerra silenciosa llegara tan lejos. Por un instante, Teresa se giró y me vio. La sorpresa pasó rápidamente. Fue reemplazada por esa familiar máscara de indignación calculada. Mónica, dije, fingiendo sorpresa, como si yo fuera la intrusa. El vestido estaba dañado. Solo intentaba arreglarlo. Observé los cortes meticulosos, el encaje desgarrado, el destello de satisfacción que aún no se había borrado del todo de su rostro. Sabía, y ella también, que no había nada que arreglar. Solo había destrucción. Las tijeras cayeron de mis manos y cayeron al suelo, pero mi voz, cuando salió, fue firme, más firme de lo que jamás pensé que fuera posible. «Salgan ya». Fue en ese momento que entendí. Ese vestido no era solo un vestido. Fue el límite. Fue el hito entre años de silencio y el comienzo de algo nuevo. Desde el pasillo, oía los sonidos cotidianos de la ciudad, el tranvía crujiendo sobre las vías de la avenida, la campana lejana de la iglesia de San Esteban dando la hora. La vida seguía como si nada hubiera pasado. Pero dentro de esa casa, dentro de ese pequeño cuarto de costura, el mundo acababa de cambiar. Mientras Teresa soltaba las tijeras y se dirigía a la puerta, murmurando que Lucas se enteraría de esto, respiré hondo y sentí que algo crecía en mi interior, una furia serena y ancestral que no provenía del odio, sino del amor. Amor por Verónica, mi hija, que merecía algo mejor que crecer bajo la sombra de la crueldad. Supe, en ese mismo instante, que la guerra había comenzado de verdad, y que esta vez no estaba dispuesto a perder. Cuando pienso en cómo llegué a ese taller de costura en Pest, rodeada de retazos de seda en el suelo, no recuerdo los gritos primero. Recuerdo el sonido del tranvía 2 deslizándose por el Danubio, y el olor a pan recién hecho que emanaba de las panaderías de Josef Baros las mañanas que llevaba a Verónica al colegio. Era una vida normal, hermosa en su sencillez. Hasta que llegó Teresa, o mejor dicho, hasta el momento en que decidió que mi hija nunca sería real. Conocí a Laszlo, a quien todos llaman Lucas, en un mercado comunitario en Basiutka, mientras yo hacía dobladillos de vestidos para ganarme un dinero extra. Se enamoró de mí, pero lo que lo cautivó fue Verónica, con su mirada curiosa y su costumbre de tender puentes. Lanchid, Margitid, Esabatzag. Su padre biológico había desaparecido cuando ella tenía 3 años, dejando un vacío que llené sola hasta que llegó Lucas. Cuando nos casamos hace 7 años,
Firmó los papeles de adopción como si sellara un destino. Y lo hizo. Por los tres. Para Teresa, no. En la primera cena de Navidad en Buda, en la casa con vistas al castillo, repartió azúcar de tocino a sus nietos, llamándolos por su nombre, reservando los más bonitos para el sobrino favorito de Lucas. Cuando Verónica les tendió la mano, Teresa sonrió de lado. La mesa de los niños espera, cariño. Verónica ya era la mayor. Sonreí por fuera, pero por dentro anoté la fecha. Así empezó mi cuaderno de cuero. No como venganza, sino como defensa. La tercera distracción me enseñó que no era casualidad. El jugo derramado sobre el dibujo del puente el día antes de la competencia escolar, la misteriosa llamada que canceló el recital de piano, el comentario al director de que Verónica estaba inestable. En cada página, anoté la hora, la frase, quién estaba cerca, Judith en la cocina, Andrés en el porche, el silencio cómplice de unos tíos. Escribía con pluma azul y manos firmes, como quien cose una puntada indestructible. Teresa tenía un talento particular, hacer que la crueldad pareciera un protocolo. En día del Santo en marzo, brindó por su familia de sangre, mirándome de arriba abajo. En la comida de Pascua, puso un plato menos en la mesa y le pidió a Verónica que se sentara en el aparador. En las fotos, siempre apartaba a mi hija con un toque suave. En cada gesto, había un mensaje, no perteneces. Y aún así, Verónica floreció. Escuela secundaria, ella era la primera de su clase y se ofrecía como voluntaria en las noches frías para distribuir té cerca de los baños Sechenji, dibujaba mapas de la ciudad para los turistas perdidos y se reía de su propio resfriado. Pensé que el amor triunfaría con el ejemplo, que Lucas, al ver el coraje de su hija, confrontaría a su madre. Pero Teresa conocía los laberintos de la culpa húngara. No me abandones, Fiam, hijo mío, decía al teléfono, con una voz tan dulce como natilla recién salido del horno. Lucas dudó, dividido entre su antigua lealtad y la familia que había elegido. No lo culpé. Simplemente tomé nota. En la primavera de su penúltimo año, Teresa cambió el frasco de esmalte de uñas por quitaesmalte y, sin querer, arruinó la maqueta de Verónica para la feria de ciencias. Esa fue la noche que la vi morderse el labio para no llorar, con la barbilla en alto a pesar de las lágrimas. La llevé a dar un paseo por Margitziget. Las luces de pez centelleaban al otro lado del río, las parejas charlaban tranquilamente, una violinista tocaba algo antiguo y hermoso. Mamá, dijo, algún día daré clases aquí, para que nadie se sienta inferior por alguien como la abuela. Atesoraba esa frase como una joya. Y al llegar a casa, comencé un dibujo propio, no de un puente, sino de un avión. Este boceto tenía un nombre. Proyecto Mariposa. Lo escondí entre rollos de tul, como escondemos cartas importantes en tiempos de incertidumbre. Mientras bordaba el vestido de graduación color marfil, noche tras noche, construía en secreto otra arquitectura, un vestido ligero, lila como ciertas mañanas de invierno en Budapest, cubierto de pequeños cristales que capturaban la luz como si custodiaran estrellas. Cada cristal era un no que le decía al veneno de Teresa. Cada puntada, un sí a la dignidad de mi hija. Durante esta época, también aprendí a respirar. En las noches de insomnio, iba a la Basílica de San Esteban, me sentaba en el último banco y dejaba que el silencio me uniera. No pedía justicia divina, pedía claridad. Y la claridad llegó en forma de método. Recopilé copias de correos electrónicos, capturas de pantalla de mensajes de voz, testimonios discretos. Sereia, mi amiga del estudio, me ayudó a catalogar todo en carpetas etiquetadas, accidentes, llamadas telefónicas, eventos públicos. En Budapest, aprendemos desde pequeños a guardar documentos. Yo guardé los míos. Hubo buenos momentos. Verónica en el metro M1, con el pelo al viento, hablando de universidades, Lucas en los baños termales, riendo mientras el agua caliente le abría una paz que el trabajo nunca le daba, los tres, juntos, en la última fila del antiguo cine de Rákosiút, compartiendo, empanada escondido en mi bolso. Esos momentos eran las islas donde respiraba. Pero la marea de Teresa siempre regresaba. El último otoño antes de graduarse, fue demasiado lejos. Llamó al asesor de Verónica e insinuó que la chica no tenía la estabilidad emocional para dar un discurso como estudiante de despedida. Me enteré porque la consejera, una mujer de Bekeskzava con una mirada directa, me llamó para charlar. Salí de la escuela con las manos frías y el corazón caliente. El cuaderno estaba completo. El proyecto Mariposa estaba listo. No sabía cuándo, pero lo sabía.
La ciudad que dibujó Verónica me había enseñado que todo puente lleva a alguna parte. El nuestro nos condujo al día en que el silencio terminaría. Por eso, cuando oí el desgarro de la seda, no me arranqué. Todo Budapest, el tranvía, el río, las cúpulas, los tejados rojos de Buda, parecía decirme, muestra lo que aprendiste y estaba listo. El pasado, por fin, ya no era una carga. Se había convertido en una prueba. Y la prueba, en las manos adecuadas, se convierte en protección. Budapest siempre me ha parecido una ciudad de contrastes. Por un lado, la grandeza de los palacios de Buda, silenciosos y orgullosos en la colina. Por el otro, las bulliciosas calles de Pest, donde los cafés rebosan de vapor y los estudiantes se apresuran entre la línea M2 del metro y los tranvías amarillos. Y fue en este contraste donde se desarrolló la vida de Verónica, entre la brillantez de sus logros y la fría sombra del constante rechazo de Teresa. La crueldad de mi suegra no se manifestaba en bofetadas ni gritos, eso habría sido fácil de reconocer y afrontar. Prefería la sutileza de las puñaladas ocultas tras sonrisas educadas. Era experta en disfrazar la hostilidad de descuido, el desprecio de elegancia y la manipulación de tradición. En cada cumpleaños familiar, Teresa encontraba la manera de menospreciar a Verónica. Cuando ofrecía regalos, había paquetes caros para sus nietos de sangre, mientras que mi hija recibía un simple bolígrafo o, a veces, nada. «Ay, no sabía que venías tan bien», decía en voz alta, como si la falta de memoria fuera un simple error. Pero siempre vi, el brillo de satisfacción en sus ojos cuando el rostro de Verónica se suavizó, aunque solo fuera por un segundo. También había lugares en la mesa. En una cena dominical en su elegante casa cerca del Parlamento, Teresa colocó a la sobrina menor de Lucas en la silla de honor, mientras que Verónica se sentó al final, junto a la puerta. Cuando le pregunté, se rió. Los niños se divierten mejor solos. Verónica ya tenía 14 años, leía a Dostoyevsky en su versión original y soñaba con estudiar literatura en la Universidad de Haute-Lorraine. Pero para su suegra, siempre fue la chica que no encaja. Y luego estaba el acto de bondad. Delante de vecinos y conocidos, Teresa abrazaba a Verónica con fuerza, sonreía para las fotos y presumía de la inteligencia precoz de su nieta. Era en esos momentos cuando más me dolía, porque sabía que todo era una fachada. Entre bastidores, llamaba a los profesores, insinuaba que Verónica tenía episodios de inestabilidad emocional y sembraba dudas sobre su capacidad de liderazgo. Una vez, interceptó un correo electrónico importante sobre una solicitud para un concurso de ensayos. Solo nos enteramos porque la consejera me llamó para preguntarme por qué Verónica se había dado de baja. Lo que más dolía era su capacidad para invertir los roles. Cuando Lucas, mi esposo, sospechaba algo, Teresa siempre tenía una respuesta preparada. «Sabes, cariño, solo quiero lo mejor para la niña. Quizás Mónica es demasiado sensible». Y Lucas, dividido, se dejaba engañar. Podía ver la lucha interna en sus ojos, entre la lealtad a la sangre y la lealtad al amor. Y en esos momentos, yo guardaba silencio, pero el cuaderno de cuero ganaba nuevas páginas. Una noche, la noche de un recital de piano en un conservatorio de Rákosiut, Verónica desapareció tras bambalinas. Corrí angustiado y la encontré en el baño, pálida. Mi abuela dijo que por muy bien que toque, nunca me invitarán a la Filarmónica de Budapest porque buscan músicos de familias importantes. Tenía solo 15 años y ya cargaba con el peso del rechazo como si fuera el destino. La abracé, y en ese abrazo, le prometí, sin palabras, que algún día escucharía otra música, la música de su propia victoria. Teresa creía que nadie notaba su veneno. Pero, como el Danubio, corría profundo y silencioso, erosionando sus orillas, desgarrando la autoestima de mi hija. Pero, como el río, Verónica también tenía corrientes ocultas. En cada derrota, encontraba fuerza. El día que Teresa derramó café accidentalmente sobre su proyecto de arte, Verónica no lloró, rehizo todo en una noche, participó en el concurso y ganó una mención honorífica. El día que Teresa insinuó que no aprobaría los exámenes, Verónica estudió 2 veces, hasta que llegó a ser la mejor de la clase. Observé este juego cruel en silencio. Y al mismo tiempo, algo crecía en mí, la certeza de que, aunque Teresa había aprendido a disimular su crueldad como quien sirve un postre espolvoreado con azúcar, yo ya no estaba dispuesto a tragar nada más. Porque cada olvido que cometía era en realidad una confesión. Cada accidente era una firma.
y cada sonrisa fría que le dedicaba a mi hija se convertía en una garantía para el futuro. Y ese futuro ya se acercaba. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero la lección que la propia Teresa me había enseñado sin querer era clara: hasta el veneno más venenoso se puede embotellar. Y yo estaba lista para abrir esa botella delante de todos. Nunca he sido de escribir diarios. Crecí en Szeged, al sur de Hungría, rodeada del aroma de pimientos secos que colgaban de las ventanas y de tardes tranquilas a orillas del río Tisza. Mi madre decía que guardar las penas en papel solo prolongaba el dolor. Pero cuando Teresa llegó a mi vida, me di cuenta de que no se trataba de penas, sino de pruebas. Cada palabra que escribía era como una puntada invisible, silenciosa, paciente y resistente al paso del tiempo. Todo empezó con un gesto casi instintivo. La primera Navidad, Verónica fue ignorada en la entrega de regalos. Escribí en una libreta marrón que compré en el mercadillo de Exeri, 25 de diciembre de 2016. Teresa trajo regalos para sus sobrinos, pero ninguno para Verónica. Se justificó diciendo que no sabía que venía. Lucas estaba presente. Ese día, sin darme cuenta, inauguré lo que se convertiría en mi mayor instrumento de resistencia. Con el tiempo, el cuaderno se convirtió en un ritual. Con cada nuevo episodio, anotaba la fecha, la hora, el lugar y los testigos. Era meticuloso, casi obsesivo. Y esto me daba una extraña calma. Ya no necesitaba discutir ni rogar para que alguien me creyera. Tenía las palabras. Cuando Teresa llamó a la escuela y se hizo pasar por mí para cancelar el recital de piano de Verónica, le comenté: 10 de mayo de 2019, llamada a la escuela. La maestra Judith confirmó que había hablado con la madre de Verónica, pero la voz no era la mía. Verónica lloró durante 3 horas seguidas. Cuando Teresa accidentalmente derramó café sobre el proyecto de ciencias, escribí: 12 de noviembre de 2020, vestido blanco manchado con café derramado sobre la maqueta de energía solar. Testigos: Sereia, mi amiga costurera, y el profesor de física, presentes en la sala de exposiciones. Aún no sabía para qué serviría este archivo silencioso. Quizás era simplemente una forma de no volverme loco, de encontrarle sentido a lo absurdo. Pero en el fondo, tenía una corazonada. Un día, nadie podría negar lo que estaba pasando Verónica. Con los años, el cuaderno se multiplicó en volúmenes. El primero se llenó rápidamente, y pronto necesité otro. Los guardaba en la parte trasera de mi estudio, entre rollos de tela y cajas de botones. Para mí, cada anotación era como bordar un secreto en la espalda de una prenda, invisible a simple vista, pero imposible de borrar. Curiosamente, este hábito empezó a cambiar mi relación con Verónica. Siempre que ocurría algo, la observaba atentamente para registrar no solo la crueldad, sino también su reacción. Y al hacerlo, me di cuenta de su fuerza. Escribí: abril de 2021. Teresa dijo delante de todos que Verónica nunca entraría en una buena universidad. Verónica sonrió y respondió con calma: ya veremos. Luego se pasó las noches estudiando hasta ser la mejor de su clase. Las páginas no eran solo evidencia contra Teresa, eran testimonio del crecimiento de mi hija. A veces me preguntaba si Lucas sospechaba la existencia de estos diarios. Quizás sí. Se percataba de mi silencio ante los insultos, pero no sabía que yo los convertía en palabras grabadas. Para él, yo era la esposa paciente. Para Teresa, la nuera que nunca me confrontaba directamente. Lo que nadie sabía era que yo estaba construyendo un castillo de silencio, palabra a palabra, evidencia a evidencia. Y como toda costurera sabe, las puntadas invisibles son las más fuertes. Fue gracias al cuaderno que aprendí a esperar. No con resignación, sino con estrategia. Mientras Teresa me miraba con esa sonrisa desdeñosa cada almuerzo dominical, yo le devolvía la sonrisa, imaginando ya la entrada que haría más tarde. Mientras ella saboteaba, yo cosía. Mientras ella destruía, yo archivaba. Este hábito me fortaleció. Por mucho que intentara socavar la autoestima de Verónica, sabía que la verdad estaba oculta. Y la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Cuando vi el vestido destrozado en el suelo de mi cuarto de costura, me di cuenta, no eran solo retazos de seda esparcidos por todas partes. Eran años de paciencia, de registro, de preparación. El cuaderno ya no era solo un depósito de dolor, era un arma. Y se acercaba el momento de usarlo. Para mí, coser siempre ha sido más que una profesión. Era un ritual, una oración silenciosa, casi una forma de escribir poesía con hilo de seda.
Cuando decidí confeccionar el vestido de graduación de Verónica, no solo pensaba en un bonito atuendo para una noche especial. Pensaba en crear un símbolo. Algo que contara, sin palabras, la historia de una chica que nunca se dejó aplastar por el rechazo, y de una madre que se negó a verla de pequeña. Pasé meses planeando cada detalle. El boceto nació un frío amanecer de enero, mientras miraba por la ventana de nuestro apartamento en Pest, con el Danubio envuelto en una niebla plateada. Tomé mi lápiz y dibujé algo etéreo, una falda larga, ligera como la niebla, bordada con cristales que reflejaban la luz de las lámparas del auditorio como estrellas atrapadas. El corpiño sería ceñido, pero no sofocante, un abrazo firme, como el que siempre le daba a Verónica las noches que volvía a casa agotada por los venenos de su abuela. Elegí la tela en el mercado central de Budapest, entre los puestos de especias y el bullicio de turistas. Un rollo de seda color marfil me llamó la atención, delicado al tacto, casi transparente, pero resistente. Era perfecto. Lo llevé a casa como un tesoro. Todas las noches, después de que Lucas y Verónica se durmieran, me sentaba en la pequeña mesa de costura y trabajaba bajo la luz amarillenta de la lámpara. Me dolían las manos, me ardían los ojos, pero mi corazón se reconfortaba con cada puntada. Bordaba cristales uno a uno, escuchando de fondo emisoras de radio clásicas. Chopin, Liszt, Bartók, compañeros invisibles de la madrugada. Recuerdo la primera vez que Verónica vio el inicio del vestido. Entró en la habitación sin anunciarse, con los ojos brillantes al ver la colcha de seda. «¿Es para mí?», preguntó con la voz entrecortada. Sonreí. «Es para tu futuro, para que nadie dude de quién eres». Me abrazó fuerte, y en ese momento comprendí que no era solo un vestido, era un escudo. El proceso fue largo y doloroso. Hubo noches en que el hilo se rompió y casi me rendí. Otras en que las lágrimas mancharon la tela. Pero cada dificultad se transformó en más amor infundido en la pieza. Cuando por fin terminé, 7 meses después, colgué el vestido en la puerta del armario y me quedé mirándolo. Toda la habitación parecía iluminada por los reflejos de los cristales. Era como si hubiera cosido la dignidad misma de Verónica. Me imaginé el día de la graduación. Los profesores orgullosos, los compañeros admirados, los aplausos resonando en el auditorio de la escuela en Ujpest. Y, en el centro de todo, Verónica, no como la niña menospreciada por su abuela, sino como la joven que lograba cada victoria con esfuerzo y valentía. El vestido sería más que un simple vestido de gala. Sería la encarnación de la frase que le había repetido tantas veces: «Eres suficiente, hija mía». Más que suficiente. Y quizás, en el fondo, también esperaba que Teresa lo viera. Que ante ese esplendor, cada cristal brillando como un recordatorio de las noches que intentó apagar la luz de Verónica, comprendiera, aunque solo fuera en silencio, que había perdido. El vestido fue mi silenciosa declaración de guerra, pero también fue mi oración más hermosa. Esa tarde, el cielo de Budapest estaba denso, de ese gris que anticipa lluvia sin que llegue. Había vuelto temprano del trabajo, exhausto por una migraña que no me había abandonado desde la mañana. Solo quería descansar, quizás un té caliente con miel, el silencio de la casa. Pero al abrir la puerta, me di cuenta de que el silencio no estaba solo. Se oía un sonido extraño proveniente del cuarto de costura. No era música ni televisión. Era el sonido seco y rítmico de la tela al rasgarse. Un sonido que cualquier costurera reconoce al instante, y que jamás debería resonar en una casa sin una intención creativa. Entré lentamente y vi Teresa, de pie junto a la mesa donde yacía el vestido de Verónica. El mismo vestido en el que había invertido 7 meses de mi vida, ahora en sus manos como una víctima indefensa. Las tijeras cortaban la seda marfil con líneas deliberadas, sin vacilación. No había casualidad ni malentendido, había placer. Su sonrisa, curva y silenciosa, confirmaba cada caricia. En el suelo, retazos de encaje se amontonaban como nieve pisoteada. Los cristales rodaban por la alfombra, dispersando reflejos apagados. El vestido parecía crujir bajo el ataque, como si el amor que le había cosido estuviera siendo violado. «Ella no merece un día especial», susurró Teresa, casi para sí misma. Mis manos se congelaron. Por un instante, me sentí fuera de mi cuerpo, como si estuviera viendo la escena a cámara lenta. Todo lo que había soportado durante años, comentarios venenosos, humillaciones calculadas, miradas de desprecio, llegó a su punto álgido en ese acto. Era como si Teresa hubiera estado esperando este preciso momento, la culminación de los esfuerzos de Verónica,
para sellar su victoria. No me vio de inmediato. Pero al verme, fingió sorpresa. «Mónica», dijo con esa voz cargada de falsa inocencia. El vestido ya estaba dañado. Solo intentaba rescatar lo que quedaba. Observé los cortes meticulosos, el patrón casi artístico de destrucción. No había nada salvable allí. Solo había ruina. Mi voz salió firme, más firme de lo que esperaba. «Salgan ya». Levantó la cabeza, altiva, intentando infundir miedo. «Soy la madre de Lucas. Esta familia existía antes de ti y existirá después de ti. No sabes con quién estás hablando». Pero por primera vez, me di cuenta de que era ella quien no lo sabía. No conocía la fuerza que surge cuando una madre ve amenazada la felicidad de su hija. No conocía la línea que acababa de cruzar. «Dame la llave», repetí con un nudo en la garganta, pero sin dudarlo. «Y no vuelvas a entrar aquí sin permiso». Su mirada vaciló un instante, solo un instante, y luego volvió a su lugar con una máscara de indignación. Soltó las tijeras, pasó junto a mí, con el intenso perfume que siempre usaba, y murmuró: «Veamos qué dice Lucas sobre esto». Cuando la puerta se cerró de golpe tras ella, mis piernas cedieron. Me senté en el suelo, entre los restos del vestido. Pasé los dedos por el encaje desgarrado y lloré. No solo por la tela, sino por cada vez que había permanecido en silencio. Por cada lágrima silenciosa que Verónica derramó. Por cada excusa que Lucas había inventado para encubrir la crueldad de su madre. Pero entre el llanto, una llama empezó a arder. No estaba vacía. No estaba desarmada. El vestido destrozado era solo uno, pero tenía otro, escondido, listo, proyecto mariposa. Y, más que eso, tenía algo aún más poderoso, los años de notas en mi cuaderno de cuero. Cada página, cada prueba, cada testigo. Teresa creía haber ganado en esa sala, pero lo que hizo fue firmar su propia derrota. Porque allí, entre el silencio roto y los cristales rotos sobre la alfombra, comprendí, lo que estaba en juego nunca fue solo un vestido. Era la historia de mi hija, y no permitiría que la escribieran las manos de la crueldad. Esa noche, mientras recogía los pedazos del vestido destrozado, me di cuenta de que había algo dentro de mí que nunca volvería a ser igual. No era solo tristeza, era un calor creciente, una energía que corría por mis venas como fuego líquido. Con cada cristal perdido, cada pedazo roto, se encendía una llama. Pasé horas sentada en el suelo, incapaz de mover el cuerpo. Pero mi mente no paraba. Las escenas se repetían: Teresa, alzando las tijeras como un verdugo, la sonrisa desdeñosa, la frase susurrada: «No se lo merece». Fue entonces cuando comprendí, estaba al borde del colapso. O permitía que Teresa siguiera dictando las reglas de nuestro destino, o construiría un muro infranqueable entre nosotros y su veneno. No era solo por mí. Era por Verónica. Por cada vez que contenía las lágrimas delante de sus compañeros, por cada noche que se encerraba en su habitación, estudiando compulsivamente solo para demostrar que podía. Mi hija no podía, no debía, llegar a la edad adulta con las cicatrices de una guerra que no eligió. Me puse de pie. Tomé el cuaderno marrón, mi diario de resistencia, y lo abrí por cualquier página. Ahí estaba, 10 de mayo de 2019, llamada telefónica falsa a la escuela. Justo debajo, otro récord, 12 de noviembre de 2020. Se derramó café sobre la modelo. Cada línea era como un ladrillo en una fortaleza invisible. Teresa pensó que yo era solo silencio. No sabía que yo era silencio en espera. Lo que destruyó esa tarde no fue solo un vestido. Fue el límite de mi paciencia. Decidí que el proyecto Mariposa ya no sería solo una alternativa, un plan de contingencia. Sería la respuesta. El vestido destruido sería reemplazado por algo aún más bello, aún más simbólico, aún más resistente. Una pieza que transmitiría no solo la ligereza de la juventud de Verónica, sino también la fuerza de las mujeres húngaras que, a lo largo de la historia, han resistido en silencio y se han alzado cuando nadie creía. Mientras cosía mentalmente los contornos del nuevo vestido, otra idea maduró. No bastaba con crearlo. Tenía que exhibirlo. Las páginas del diario no podían ocultarse entre las telas. Necesitaba transformarlas en una prueba viviente, en una voz. Recordé algo que mi abuela solía decir en Szeged, cuando contaba historias a la luz de las velas: la verdad llega lentamente, pero nunca es tarde. La verdad llega despacio, pero nunca es tarde. Esta frase resonó en mí como una profecía. Fue entonces cuando lo comprendí. Teresa creía haber ganado porque había roto la seda y el cristal.
Pero la verdadera batalla no estaba en el vestido. Estaba en la valentía de mostrarle al mundo quién era realmente. En ese momento, frente a la sala devastada, me juré a mí misma, Verónica llegaría a su fiesta de graduación no solo con un vestido nuevo, sino con la frente en alto. Y con ella, me llevaría las páginas del diario, los exámenes, toda la historia. La llama de la rebelión no era pura venganza. Era justicia en llamas. Y yo estaba dispuesto a prender fuego a las mentiras. El nombre me vino casi por casualidad, en una de esas noches de insomnio en las que el dolor aún ardía a través del vestido destrozado. Estaba de pie frente al cuaderno de cuero, hojeándolo como quien jadea en busca de aire entre el humo, cuando una idea me asaltó. La seda rasgada es solo un capullo, la palabra seguía martilleando, y entonces apareció la imagen, una mariposa. Renacimiento. Transformación. Decidí que el nuevo vestido sería precisamente eso, una prueba de que nada, ni siquiera la crueldad más calculada, podría impedir que surgiera la belleza. Proyecto Mariposa no nació de la nada, surgió de las cenizas. Pasé días dibujando. Las líneas se multiplicaban en los bocetos, a veces ligeras como alas, a veces firmes como columnas de catedral. Quería que cada detalle fuera simbólico. La falda debía tener movimiento, capas que recordaran el delicado aleteo de las alas en el aire primaveral de Visegrad. El corpiño, firme y estructurado, presentaría un bordado en espiral, como si cada puntada fuera el trazo de una metamorfosis. En los hombros, imaginé apliques que simularan alas extendidas, no como un disfraz de carnaval, sino como una discreta metáfora, poesía cosida en la tela. Esta vez no elegí seda color marfil. Busqué algo más atrevido. En la pequeña tienda de telas de Obuda, encontré una organza azul oscuro con reflejos violáceos, que parecía cambiar de color según la luz. Era una tela viva, en constante transformación, como la mariposa misma. Al tocarla, supe al instante que era él. Trabajé toda la noche, pero ahora había una diferencia. No solo cosía con amor y paciencia, también cosía con la ira convertida en energía. Cada puntada era un reto para Teresa. Intenta destruir esto. Mientras bordaba, conversaba mentalmente con mi hija. La vi caminar por la habitación iluminada. Cada reflejo de su vestido le decía al mundo que no era una víctima, sino una vencedora. Quería que Verónica se sintiera no solo hermosa, sino invencible. El proceso fue casi mágico. A diferencia del vestido anterior, donde el peso de su delicadeza me paralizó, este se confeccionó con fluidez. Los diseños encajaron, las puntadas fluyeron, los cristales se alinearon sin resistencia. Sentí como si algo más grande guiara mis manos, como si todas las generaciones de mujeres que habían resistido en silencio antes que yo estuvieran allí, infundiendo coraje. Mientras el vestido tomaba forma, el diario yacía abierto a mi lado. Entre puntadas, releí pasajes, reforzando mi convicción. Proyecto Mariposa no era solo un disfraz. Era la traducción visual de años de resistencia documentada. Era la respuesta estética y emocional a cada golpe recibido. La última noche de costura, cuando por fin cosí las últimas cuentas del escote, retrocedí un paso y observé. El vestido parecía respirar. La luz de la lámpara jugaba con los reflejos azulados, transformando la habitación en una constelación íntima. Lloré, pero esta vez no de dolor. Lloré porque sabía que, pasara lo que pasara, Verónica llegaría a su graduación no como la chica silenciada, sino como la mariposa que capeaba cada tormenta. El proyecto Mariposa no era solo una prenda de vestir. Era un manifiesto silencioso. Y en el fondo, ya lo sabía, por muchos vestidos que Teresa intentara destruir, siempre habría otro. Porque quienes conocen el arte de la metamorfosis no temen al capullo. El día llegó como un amanecer inquieto. Desde temprano, Budapest pareció latir de otra manera. Las calles abarrotadas, el aroma de langos recién fritos en los puestos de las esquinas, el lejano sonido de un violín frente a la Basílica de San Esteban. Pero nada de esto existía para mí. Toda mi atención estaba en Verónica. Se vistió lentamente, cada capa de proyecto Mariposa abrazando suavemente su cuerpo adolescente. Ajusté la tela, alisando la organza azul violácea que se transformaba con la luz de la habitación, mientras ella me miraba en el espejo. Sus ojos, por primera vez en años, no reflejaban miedo. Transmitían expectación. ¿Crees que se reirán de mí?, preguntó vacilante. Sonreí, abrazándola por los hombros. No, hija mía. Se acordarán de ti. De camino a la escuela en Ujpest, el corazón me latía con fuerza. Llevaba no solo mi vestido,
sino también mi libreta de cuero, discretamente guardada en mi mochila. Era mi escudo invisible, por si la noche se convertía en algo más que una celebración, por si Teresa intentaba un último ataque. El auditorio estaba abarrotado. Profesores con trajes oscuros, compañeros con vestidos de diseñador, padres sonriendo nerviosamente. Las luces se reflejaban en los altos muros, y un grupo de músicos tocaba suaves melodías en un rincón. Cuando Verónica entró, el tiempo pareció detenerse. La vibrante tela de su vestido captaba cada rayo de luz, transformándolo en un destello. Toda la sala volvió la mirada hacia ella. Comenzaron los susurros, pero no eran burla, sino admiración. Vi a compañeros que tantas veces la habían ignorado abrir los ojos de par en par, incapaces de ocultar su sorpresa. Los profesores sonrieron, algunos incluso aplaudieron discretamente. Y allí estaba Teresa, sentada en la segunda fila, con el rostro rígido, la mandíbula apretada, como si hubiera tragado algo amargo. Sus ojos recorrieron el vestido de Verónica como quien se enfrenta a una derrota pública. Le devolví la mirada y, por una vez, no aparté la vista. Cuando llamaron a Verónica para recibir su diploma, el público estalló en aplausos. Con cada paso, la falda de su vestido se abría y cerraba como alas en un vuelo lento, simbolizando la transformación que había logrado. Vi lágrimas en los ojos de mi hija, y sentí que los míos también se desbordaban. No eran lágrimas de dolor, sino de victoria. En ese momento, lo comprendí, el vestido no era solo para ella, era para todas las veces que nos han silenciado. Para todas las madres que luchan contra cadenas invisibles. Para todas las niñas que se atreven a crecer a pesar de las garras que intentan frenarlas. La noche de graduación no fue solo un ritual escolar. Fue una catarsis. Un recogimiento silencioso. Un triunfo. Y, entre los aplausos, una certeza me impactó como un rayo. Esa era solo la primera batalla ganada. Porque el diario, aún sellado dentro de mi bolso, contenía el arma que pondría fin definitivamente al ciclo de veneno. Pero esa noche, dejé volar a la mariposa. La mañana después de la graduación, el sol entró por la ventana como si fuera otro, más limpio, más bello. Pero lo sabía, la batalla estaba a medio terminar. El vestido había cumplido su misión, convirtiendo las lágrimas en triunfo, pero el veneno de Teresa aún persistía. Y no podía permitir que volviera a infiltrarse en nuestras vidas con la misma sutileza después de esa victoria. Fue en ese momento cuando tomé la decisión, el diario ya no sería un secreto. Pasé la tarde revisando cada página, cada nota meticulosa. Había años de registros, fechas, frases, testigos, incluso pequeños recortes pegados como evidencia silenciosa. La llamada anónima denunciando a Verónica en la escuela. La nota rota y pegada de nuevo, como si nada hubiera pasado. La escena donde Teresa accidentalmente derramó vino sobre la tarea de la niña, horas antes de la fecha de entrega. Todo estaba allí. Era más que un cuaderno. Era una demanda, una acusación formal, aunque escrita con la letra apresurada de una madre desesperada. El dilema, sin embargo, me atormentaba. ¿Entregarla a las autoridades? ¿Confrontar a Lucas? ¿Exponerla ante su propia familia? Cada opción conllevaba riesgos. Pero una cosa era segura, el silencio ya no era una opción. Ese mismo día, llamé a Verónica a la sala. Le di el cuaderno cerrado, y cuando lo abrió, vi que sus ojos escudriñaban las líneas, abriéndose de par en par con asombro. No sabía que lo guardaba todo. No sabía que, tras mi aparente pasividad, estaba construyendo un muro invisible. «Mami, ¿escribiste todo esto?», preguntó con la voz quebrada. «Todo, hija. Cada vez que intentaba borrarte. Porque un día, sabía, necesitaríamos la verdad». Se hizo un profundo silencio, y entonces Verónica lloró, no de tristeza, sino de alivio. Fue como si, por primera vez, tuviera una prueba concreta de que no estaba sola en su dolor. Decidimos juntos que le revelaríamos esto a la familia. No a gritos, ni con escándalos, sino con claridad. Si Teresa quería guerra, que fuera frente a la cruda realidad. Ese domingo, durante una comida familiar en la casa de campo de Balatonfured, llegó el momento. Todos estaban a la mesa, Lucas, Teresa, los tíos, los abuelos. El olor a gulas impregnaba el aire, pero el sabor parecía lejano. Dejé el cuaderno sobre el mantel blanco, a la vista de todos. Este es el historial de los últimos 8 años, comencé con voz firme. No alzaré la voz. No acusaré sin pruebas. Está todo aquí. La mesa se quedó en silencio. Teresa intentó reír,
para disimularlo. Otra de tus dramatizaciones, Mónica. Pero cuando abrí el diario y leí en voz alta la primera entrada, seguida de la segunda, la tercera, las miradas empezaron a cambiar. Lucas, que había cerrado los ojos tantas veces, ya no podía apartar la mirada. Sus tíos susurraban con incredulidad. Con cada página que pasaba, el imperio del silencio de Teresa se desmoronaba. Intentó interrumpir, negar, cambiar la situación. Pero el peso de la evidencia superó su teatralidad. En ese momento comprendí que la verdadera liberación no se trataba solo del vestido, ni siquiera de la resistencia silenciosa. Se trataba de transformar el dolor en testimonio, y el testimonio en un arma. El diario había dejado de ser mi refugio secreto. Ahora era un faro. Y, por primera vez en años, sentí que la justicia finalmente comenzaba a respirar. El silencio que invadió la mesa tras mis últimas palabras pareció más ensordecedor que cualquier grito. Nadie se atrevió a mover un tenedor, nadie respiró hondo. El único sonido eran las páginas del diario, aún abiertas ante todos, como si exudaran una verdad imposible de ignorar. Teresa, siempre tan elegante en su postura de protagonista, parecía empequeñecida en esa silla. Intentó sonreír, intentó soltar alguna ironía, pero le quebró la voz. El teatro había terminado. Lucas fue el primero en romper el silencio. «¿Es cierto?», preguntó con la voz entrecortada, con la mirada fija en ella. Pero no había ternura, solo incredulidad. Teresa esquivó la idea, intentó contraatacar. «¿Vas a creerle? Estas fantasías escritas en papel». Pero el diario no era una fantasía. Cada entrada contenía fechas, detalles, a veces incluso copias de mensajes. Con calma, le mostré las pruebas. Y cuando leí en voz alta el episodio de la maqueta destruida, recordando que la maestra había confirmado la historia en su momento, vi cómo el rostro de Lucas cambiaba. Fue como si finalmente hubiera desvelado un velo que lo había cegado durante años. Los tíos empezaron a murmurar, y uno de ellos negó con la cabeza en señal de desaprobación. Mi suegra, siempre tan parcial, no pudo contener su expresión de asombro. Teresa intentó controlar la narración, pero cada palabra sonaba hueca. Cuanto más lo negaba, más culpable parecía. «Basta, Teresa». Esta vez fue Lucas quien habló. No gritó, sino con un tono seco y categórico. «No puedo. No voy a ignorar esto. Te has pasado de la raya». Se levantó bruscamente, y su silla rozó el suelo. «Están todos en mi contra. Siempre he sido yo quien ha mantenido el orden en esta familia. Y ahora me juzgan por media docena de notas ridículas». Pero nadie respondió. El silencio colectivo fue su sentencia. Salió de la habitación, dando un portazo, y el sonido resonó como el mazo de un juez. Verónica, a mi lado, temblaba. Le tomé la mano y sentí su calor, su vida palpitante. Por primera vez, vi a mi hija respirar sin miedo. El peso invisible comenzó a desaparecer de sus hombros. Lucas permaneció sentado, con las manos en la cara. Cuando por fin habló, fue solo una frase. Debería haberlo visto antes. No hubo defensa, solo arrepentimiento. En ese almuerzo, la caída de Teresa no fue un espectáculo de gritos, sino un colapso silencioso. Su imperio, construido sobre la manipulación y las sombras, se derrumbó ante la luz de las páginas garabateadas. Y me di cuenta de algo esencial: a veces, la justicia no llega con tribunales ni con castigos oficiales. A veces, la justicia surge de la mirada colectiva que finalmente ve la verdad. Teresa había perdido su presencia escénica. Y nosotros, por primera vez, habíamos recuperado la voz. Tras la caída de Teresa, la casa parecía respirar de otra manera. Era como si el aire finalmente se hubiera liberado de un peso invisible. Durante mucho tiempo, nuestras paredes habían sido testigos de silencios forzados, risas contenidas y lágrimas ahogadas entre almohadas. Ahora, cada habitación se sentía como un nuevo espacio, la promesa de un nuevo comienzo. Verónica fue la primera en sentirlo. Sus pasos por la casa ya no eran sigilosos, ya no se escondían en las sombras. Se reía a carcajadas, cantaba fragmentos de canciones húngaras que oía en la radio y decoraba su habitación con pósteres y flores secas. Una mañana, la encontré pintando la ventana con vidrieras improvisadas, y me di cuenta de que, por primera vez, mi hija estaba dejando su huella de color en nuestro mundo. También necesitaba reaprender a vivir. Durante años, mi vida había girado en torno a observar, registrar y proteger. Ahora, era hora de soltar. Redescubrí la cocina con una perspectiva diferente,
Cocinar ya no era una rutina de supervivencia, sino una celebración. Preparé el somlói galusca que tanto le gustaba a Verónica, y cuando la vi saborear cada cucharada con los ojos brillantes, comprendí que era más que un postre, era sanador. Poco a poco, hacemos espacio para el futuro. Verónica se matriculó en cursos de diseño de moda. Inspirada por Proyecto Mariposa, sus dibujos comenzaron a multiplicarse en cuadernos y vi en ella el reflejo de algo más grande, no solo la niña que sufría, sino la artista que transformaba las cicatrices en arte. Yo, por mi parte, finalmente decidí que mi diario no quedaría olvidado en un cajón. Empecé a organizar mis notas, pensando en un libro. No solo para exponer a Teresa, eso ya se había resuelto delante de su familia, sino para conectar con otras mujeres que, como yo, habían aprendido a resistir en silencio. Escribir, que antes había sido un arrebato, ahora se convertía en un testimonio, un legado. ¿Y Lucas? Permaneció presente, pero en silencio. La caída de Teresa lo había conmocionado profundamente. Vi culpa en él, pero también un deseo de enmendarse. No hubo perdón inmediato, pero sí espacio para reconstruir, no el matrimonio, quizás, sino la confianza mínima necesaria para ser padres en el mismo territorio. Poco a poco, me di cuenta de que intentaba mirar a Verónica de una manera nueva, más atenta, más cariñosa. El tiempo diría si este esfuerzo prosperaría. En las noches en que mi hija y yo caminábamos por el Danubio, bajo las luces doradas que iluminaban el Parlamento de Budapest, sentíamos algo que hacía mucho que no sentíamos, ligereza. Cada paso simbolizaba que habíamos cruzado la oscuridad y que, aunque el pasado no se borrara, ya no determinaría nuestros días. Reconstruir no fue algo puntual. Fue, y sigue siendo, un proceso. Entre risas, miedos, recuerdos dolorosos y pequeñas victorias cotidianas. Pero había una certeza que nos guiaba. Después de tanto tiempo en el capullo, la mariposa había aprendido a volar. Pasó el tiempo, y con él, las cicatrices comenzaron a transformarse en recuerdos. No un recuerdo que duele, sino un recuerdo que enseña. Caminar por las calles de Budapest ahora tenía un sabor diferente. La misma ciudad que tantas veces había sido telón de fondo de nuestro dolor era ahora un escenario para el descubrimiento. Las luces reflejadas en el Danubio ya no eran recuerdos de noches silenciosas, sino metáforas de renacimiento. Verónica siguió su camino. El proyecto Mariposa, lo que empezó como un grito contra la oscuridad, se convirtió en la semilla de algo más grande. Empezó a diseñar vestidos con símbolos, telas que contaban historias. Cuando la vi por primera vez exhibir sus creaciones en una pequeña feria de arte en el barrio judío de Budapest, sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Cada aplauso que recibía era también un aplauso para todas las versiones de ella que sobrevivieron a los intentos de borrarla. En mi caso, el diario se convirtió en un libro. No en un manual de dolor, sino en un testimonio de resistencia. Escribí no solo sobre Teresa, sino también sobre el silencio que cargan tantas mujeres y sobre la fuerza oculta de la resistencia. Recibí cartas de otras madres, otras hijas, contando sus propias historias. Fue entonces cuando me di cuenta de que, incluso sin quererlo, habíamos creado una red invisible, una hermandad de mariposas. ¿Y Teresa? Se ha convertido en una sombra distante. A veces todavía intenta manipular las narrativas, pero su voz ha perdido fuerza. Ya nadie le da la plataforma que tanto ansiaba. Su caída no fue solo social, sino simbólica, porque desde el momento en que se reveló la verdad, su máscara se hizo añicos para siempre. Lucas encontró su lugar en una nueva relación con Verónica, ahora basada en el respeto. Entre nosotros, no hubo retorno al amor, pero sí algo aún más importante, reconstruir la confianza fundamental que nos permite construir un futuro sin resentimientos. Hoy, al mirar atrás, veo que nuestra historia no se trata solo de dolor ni de victoria. Se trata de transformación. El capullo de la opresión nos mantuvo atrapados durante años, pero fue de este capullo que emergimos con alas. Y eso es lo que quiero que recuerde quien escuche esta historia. Por densa que sea la oscuridad, siempre hay un rayo de luz. Siempre hay un posible diario, un posible vestido, un posible gesto de valentía. Porque la vida, en el fondo, es precisamente eso, el coraje de escribir, de coser y de volver a empezar. Y cuando pienso en Verónica cruzando el puente de las cadenas Széchenyi, con el viento nocturno abriendo los brazos de su vestido nuevo, sé que ya no estamos atrapados en el pasado. Por fin, estamos en vuelo. El invierno dio paso a la primavera, y Budapest floreció como si acompañara nuestro propio renacimiento.
Los árboles de Andrasiut se cubrían de verde, los cafés estaban llenos de jóvenes artistas y turistas, y cada rincón parecía respirar la promesa del futuro. Fue en este ambiente donde Verónica dio sus primeros pasos como diseñadora independiente, creando no solo ropa, sino narrativas en tela. Sus piezas comenzaron a circular en pequeños desfiles alternativos de la ciudad. Proyecto Mariposa, lo que comenzó como un acto de resistencia silenciosa, se convirtió en un movimiento. Periodistas de revistas locales comenzaron a notar su audacia, vestidos hechos con retazos que parecían cicatrices, costuras que se transformaban en alas abiertas, encajes que ocultaban mensajes bordados en húngaro. Cada creación era un testimonio de lucha, pero también de belleza. Recuerdo un evento así en el barrio de Erzsébet-Város, en un antiguo almacén reconvertido en galería. Las luces se reflejaban en los ladrillos vistos, y cuando Verónica entró con su colección, hubo un momento de silencio reverente. La gente no solo veía moda, veía historia. Y, en el fondo, también veían a la chica que se negaba a ser borrada. Mientras tanto, mi libro seguía su camino. Lo había publicado una pequeña editorial de Budapest y, para mi sorpresa, llegó a lectores más allá de mis fronteras. Recibí cartas de Rumanía, Polonia e incluso Brasil. Las mujeres encontraron en mis palabras un eco de su propio dolor. Entonces comprendí que nuestra historia había dejado de ser solo nuestra, se había vuelto universal. Teresa, cada vez más aislada, se convirtió en una sombra en los rumores. El imperio del control que había construido se había derrumbado. Y nosotros, liberados de su peso, aprendimos a volar. Pero lo más bonito estaba en los pequeños detalles. En los cafés dominicales con Verónica, donde hablábamos de sueños en lugar de miedos. En los paseos por la orilla del lago Balaton, donde el reflejo en el agua parecía revelar un futuro claro. En el simple acto de reír sin mirar a los lados, sin miedo a que nadie nos callara. Un día, caminando por el puente de la Libertad, Verónica me dijo: «Mami, me di cuenta de algo. No solo sobrevivimos, nos transformamos». Y fue allí, bajo el viento que nos alborotaba la ropa y hacía temblar las banderas húngaras a lo lejos, que comprendí el verdadero significado de todo. No se trataba de derrotar a Teresa. No se trataba solo de resistir. Se trataba de construir alas, incluso en medio de la tormenta, y atreverse a volar. Ahora, cuando miro el horizonte de Budapest, veo más que edificios y puentes. Veo una metáfora viviente de aquello en lo que nos hemos convertido, frágiles, pero indestructibles. Marcados, pero luminosos. Mariposas que ya no temen a la oscuridad, porque han aprendido a llevar su propia luz. Hemos llegado al final del viaje, pero no al final de la historia. Porque historias como la nuestra no terminan, simplemente se convierten en alas que tocan otras vidas. Lo que comenzó en silencio, oculto entre las páginas de un diario, ahora resuena como un manifiesto. Nadie debería vivir a la sombra de miedos ajenos. Budapest, con sus imponentes puentes y sus aguas eternas, ha sido testigo de nuestro dolor y nuestra resiliencia. Cada calle, cada estación, lleva recuerdos, pero ahora ya no pesan. Se han convertido en parte de un tapiz más grande, donde incluso los hilos más oscuros contribuyen a dar forma a la belleza del conjunto. Verónica, mi hija, ya no es solo la niña que sobrevivió. Es la mujer que crea, que inspira, que transforma el dolor en vestidos que brillan bajo las luces de los desfiles de moda alternativos. Es el reflejo vivo del mensaje que quiero transmitir, que incluso cuando intentan silenciarnos, la vida encuentra la manera de florecer. Yo, que tantas veces escribí en páginas amarillentas con mano temblorosa, hoy escribo con firmeza. El diario se convirtió en un libro, el libro en una voz, y la voz en un movimiento. Descubrí que el mayor acto de resistencia no es solo sobrevivir, sino negarse a desaparecer. Y tú, que escuchas, quien quizás reconoces algo de ti mismo en esta historia, sabes, no estás solo. Hay millones de voces esperando el momento de liberarse, millones de mariposas atrapadas en capullos invisibles, esperando el aliento adecuado para desplegar sus alas. Tu dolor no es el final, es el comienzo de algo que puede transformarse. Porque eso es lo que nos ha enseñado la vida. Que cada silencio pueda convertirse en palabra. Que cada herida pueda convertirse en arte. Que toda sombra puede romperse con el coraje de encender una luz. Hoy, al cruzar el puente de la libertad, siento que cada paso es un símbolo. El pasado no ha desaparecido, late en nuestro interior, pero ya no nos gobierna. Ahora somos nosotros quienes escribimos nuestra propia narrativa, línea a línea, ala a ala. Y dejo aquí,
Como última palabra de esta historia, una invitación, que cada uno de nosotros se permita creer en su propia transformación, que ya no aceptemos vivir en el capullo impuesto por otros, que tengamos la valentía de romper la seda del silencio y alzar el vuelo, porque en el fondo el mensaje es sencillo y eterno. Todos somos mariposas potenciales, frágiles, pero infinitamente capaces de volar.